¿Verdad que sí? Y Somos un para país hablar de joven. este tema está con nosotros Camila Perochena, doctora en Historia, magíster en Ciencia Política y docente. ¿Cómo estás, Camila? Bien, ¿y ustedes? ¿Todo en orden? ¿Cómo Bien, estamos? Muy bien, todo Un bien. placer estar acá con ustedes. Acá, este 9 de julio. Yo digo 209 años y digo que en la historia, 200 años, es poco tiempo, es Bueno, somos mediano. naciones jóvenes en Sí. comparación con, digo, nuestros mitos fundacionales son más nuevos que el de, no sé, el mito fundacional inglés que por momentos se puede retrotraer a 1215 o a 1688, por decir, como... Pero en ese sentido, sí, nuestro Estado-Nación se construye incluso... Nosotros tenemos la independencia en 1816, pero hasta que logramos construir un Estado-Nación, pasaron décadas. Es decir, nuestra independencia es de 1816, pero nosotros tenemos recién una constitución aceptada por casi todas las provincias en 1853 y por todas las provincias en 1860. Claro. O sea, recién Buenos Aires se integra en 1860. Entonces, la realidad es que la fecha de la independencia obviamente marca un punto de inflexión porque rompemos relaciones con España finalmente, pero no significó la construcción, no es que inmediatamente pudimos construir un Estado nacional, costó mucho ponerse de acuerdo en torno a cómo construimos un Estado nacional, qué tipo de gobierno vamos a tener, va a ser federal, va a ser unitario, qué lugar va a tener Buenos Aires. Bueno, sobre eso no hubo acuerdo, hubo guerras civiles, hubo distintos congresos constituyentes y nos llevó un tiempo largo nacer como Estado-nación. Sí, y la idea de patria o de nación... Sí, de patria relacionada... Lo voy a relacionar con Estados Unidos, no tiene nada que ver, pero porque estuve mirando encuestas que decían que en Estados Unidos bajaba el nivel de orgullo nacional o patriotismo, un país que en cada película pone la bandera de Estados Unidos, que se daba a las camadas más jóvenes y demás, pero me quedé pensando en a lo largo de la historia... O sea, que bajaba que según la edad, no entiendo bien. Según la edad y también según los independientes bajaban, o sea, había habido una caída récord, que aún así es alta para Estados Unidos, pero marcaba esto, que es una foto del momento. Pero volviendo a la Argentina, nosotros tuvimos un proceso de construcción de una idea de patria fuerte. Sí, totalmente, que es muy posterior a la independencia. Es decir, la idea de construir la nación argentina en términos nacionalistas, bueno, uno podría arrastrarlo en algunos momentos de la primera mitad del siglo XIX, pero en realidad el momento más fuerte se da en la segunda mitad del siglo XIX. Uno de los primeros que va a estar pensando cómo construimos una narrativa nacional de la Argentina es Bartolomé Mitre, en la década de 1850, cuando escribe La historia de Belgrano y la independencia. Él es uno de los primeros en decir la nación argentina, la Argentina nació en 1810, ¿no? Ese es el momento del mito fundacional y desde ahí los argentinos nos sentimos argentinos. Obviamente eso es una ficción, una construcción de los hechos. En 1810 nadie se reivindicaba como argentino, tampoco en 1816 se reivindicaban como argentinos. La construcción de una nacionalidad argentina es un proceso mucho más largo y el Estado tiene un rol central en la construcción de esa nacionalidad. Mitre va a escribir la historia de la gran independencia, pero después, ¿qué vamos a tener? Bueno, vamos a tener al Estado fundando escuelas, construyendo ritos en esas escuelas como izar la bandera, estudiar historia nacional, formación cívica, es decir, la escuela pensada para construir ciudadanos y para construir una nación argentina. Entonces, la idea de la construcción de la patria como identidad nacional llevó mucho más tiempo. Hay una anécdota de Italia, pero que sirve para ejemplificar esto. Después de la unificación italiana, ¿no? Una de las unificaciones más tardías que se da en Europa, un general dice: ya construimos la Italia, ahora tenemos que construir a los italianos, ¿no? Tenemos Italia, tenemos que hacer a los italianos, ¿no? Esta idea de, bueno, podés tener el Estado-Nación, pero hay que hacer a los argentinos, hay que construir esa identidad nacional. Entonces, lo de la patria, bueno, es un proceso más largo que el de la independencia. ¿Es con la Constitución del 53 o...? Bueno, la Constitución del 53 es un punto inicial para tener un Estado-Nación, que es bastante fundamental si vos querés construir ciudadanía y construir una identidad nacional. Ahora, después vas a tener muchos como peldaños, ¿no? Bueno, ya decía, Mitre escribiendo la historia de Belgrano e Independencia y armando esa narrativa nacional.
Sarmiento diciendo hay que tener muchas escuelas y esas escuelas tienen que construir ciudadanos y ciudadanía, y después los vas a tener en los gobiernos post-1880, cuya principal preocupación es tenemos muchos inmigrantes, tenemos hijos de inmigrantes, ¿cómo hacemos para que esos hijos de inmigrantes se identifiquen más con San Martín que con Garibaldi? Claro. ¿No? Porque claro, lo que pasaba en los actos escolares es que aparecía Garibaldi y todos los italianos aplaudían, y aparecía San Martín y nadie sabía quién era, ¿no? Entonces, como, bueno, tenemos que lograr que estos hijos de inmigrantes... ¿Y cómo lo lograron? ¿Con la escuela? ¿Con la escuela pública? La escuela fue muy importante. Digo, la escuela es central en este proceso de construcción de identidades nacionales, pero también los feriados, poniendo feriados, construyendo museos y monumentos, ¿no? Haciendo monumentos en las calles que reforzaran esa identidad nacional. El momento del centenario de 1910 fue súper importante para esa construcción de la identidad nacional. Es una élite dirigente que está diciendo, bueno, cumplimos 100 años como nación, pero somos un país muy heterogéneo. Entonces, ¿cómo hacemos para homogeneizar ese país heterogéneo que había recibido 3 millones de inmigrantes en los últimos 30 años? Bueno, ponemos monumentos, ponemos... ¿Fue importante el centenario? Súper importante porque también es un momento de balance, donde se ve, bueno, cuáles son las cosas buenas que hicimos, cuáles las no tan buenas, qué hacemos. Por ejemplo, fue muy importante para poner al Martín Fierro como nuestro poema nacional. Ahí Lugones diciendo, tenemos que tener nuestra Ilíada y nuestra Odisea. ¿Cuál es nuestra Ilíada? El Martín Fierro. Entonces, todo eso forma parte de esto que vos decías, Jessica, de construcción de la patria y de la identidad nacional, que es mucho más largo y más lento que el propio momento de la independencia. Sí, y de ese momento de la independencia, ¿qué queda hoy? ¿Qué valor? ¿Qué Es muy hay importante. hoy? Sí. A ver, ¿qué queda en términos de valores? A ver, yo en realidad te puedo decir, en términos históricos, bueno, por supuesto que es un momento central, porque nosotros habíamos tenido una revolución en 1810, una revolución que no rompe lazos con España. Es decir, la Revolución de Mayo no se hace en contra de España, se hace en contra de Napoleón Bonaparte, que estaba ocupando España y que había mandado presos a los reyes. Bien, entonces, es un momento muy importante porque ya una vez el rey liberado y puesto de vuelta en el trono, dice, bueno, ahora devuélvanme la soberanía. Ya está, la cuidaron mientras estaba preso. Y es central porque ahí es el momento de salir de la ambigüedad jurídica, ¿no? No podemos seguir en esta cosa, ¿no? Lo pienso así, en esa cosa media ambigua entre tenemos nuestro gobierno, pero no nos terminamos de separar, que era lo que había pasado entre 1810 y 1816, ¿no? Como cuando te separás, pero no te terminás de separar y seguís mandando mensajes, pero no, pero sí, pero no, pero sí. Bueno, 6 años así, finalmente dijeron, ya está, el rey volvió, hay que tomar una decisión. Se convoca al Congreso de 1816 con 2 objetivos: declarar la independencia y hacer una constitución. Y ahora voy a lo del legado. Ese Congreso logra declarar una independencia, y eso es central, digo, es un legado central hasta el día de hoy, es decir, rompe los lazos con España, pero no logra hacer una constitución. Entonces, o sea, hace una constitución, pero es una constitución que no va a ser aceptada por las provincias, es una constitución que termina fracasando. Entonces, el legado está más relacionado con el momento de la independencia que con el momento constitucional que se había propuesto, porque la constitución que armaron era una constitución más centralista que lo que las provincias estaban dispuestas a aceptar, ¿no? Entonces yo diría que si tengo que pensar el legado, bueno, por supuesto es el legado de romper lazos con España, que era algo que evidentemente iba a suceder. Es más difícil hablar de un legado institucional, porque no es institucional en términos de constituciones, sí, ¿no? Porque la constitución que ahí se crea. Ahora, sí se decide algo que es importante, porque en 1816 había una duda importante, que es, bueno, nos independizamos. ¿Qué somos ahora, una república o una monarquía? Ese Congreso termina decidiéndose por la república, lo cual era algo bastante osado para la época. Osado porque la mayoría de los países, excepto Estados Unidos, eran monarquías. Entonces, había una sola república en el mundo. Elegir la república por sobre la monarquía en esa época... Digo, en Europa, Napoleón había sido derrotado en 1815. Todos los monarcas habían sido restaurados en el trono. Todos eran monárquicos. En Europa, ser republicano en 1816 es ser un paria. Eras un jacobino, ¿viste? Eras un Robespierre, ¿no? Te dejaban de lado. Entonces, era toda una apuesta bastante osada, decir, bueno, vamos a hacer una república. Y eso pasa en este Congreso. Si bien ¿quién más intervino a favor de la república? Bueno, en realidad, lo interesante es que ¿quién intervino a favor de la monarquía? Que es Belgrano, ¿no? Porque, digo, la mayoría estaban a favor de la república, pero Belgrano venía de Europa. Belgrano lo habían mandado en una misión diplomática a Europa,
los 2 años anteriores. Entonces, Belgrano había estado en Europa cuando cae Napoleón Bonaparte y cuando se empiezan a restaurar las monarquías. Y lo que él está viendo en Europa es que hay una especie de ola reaccionaria donde la revolución es mala palabra, donde la república es comparada con la anarquía. Y llega al Congreso de Tucumán, recién bajado del barco, se va a Tucumán, y dice: en Europa lo están monarquizando todo. Entonces, les trata de explicar a los congresistas que era bastante arriesgado hacer una república en un mundo donde son todas monarquías y donde lo que está funcionando es la monarquía. Y entonces ahí propone eso que se le rieron un poco en ese momento, que es la monarquía inca. Porque bueno, nosotros teníamos una dificultad para tener una monarquía, no tenemos linaje, ¿viste? Tenés que tener sangre real, no es que cualquiera puede. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De dónde sacamos nuestra sangre real? Bueno, la propuesta de Belgrano era la monarquía inca. No prospera. La realidad es que la mayoría eran republicanos y dicen esto no va a funcionar y terminan inclinándose por la república. Pero en términos de imaginación política, era una propuesta acorde a la época, ¿no? La de la monarquía inca. Difícil de implementar, me parece, ¿no? En el Río de la Plata, en ese contexto. ¿Y cómo fue esa primera experiencia, quizá pensando como origen de ese primer gobierno de un, no sé si puede decir, una nación independiente? No, bueno, mala porque cuando se hace el Congreso de Tucumán, las provincias unidas ya estaban desunidas, ¿no? Entonces, el problema es que ya estábamos en una... Es desde ahí, ¿entendés? Claro, o sea, es desde ahí. En realidad... Deberían haber hecho una foto de unidad. Claro, que es lo que se usa. No había. Yo me acuerdo que el año pasado, cuando se hizo todo lo del Pacto de Mayo en el 9 de julio y todo lo de los consensos, bueno, nada más lejos de los consensos en 1816. Hay que entender que hay toda una parte del país, que sería la región del litoral, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y la banda oriental, lo que hoy es Uruguay, que no participa del Congreso Constituyente y de la independencia, básicamente porque consideraban que había que establecer una forma de gobierno confederal. Entonces, ya toda esa parte estaba dividida y haciéndole la guerra al poder central de Buenos Aires. Cuando finalmente, en 1819, se declara esta constitución, que va a ser una constitución muy centralista, inmediatamente las provincias empiezan a rechazarla y terminamos en una guerra civil. O sea, en 1820 termina la caída del poder central. Es decir, ese poder central muy precario que se había constituido después de la Revolución, se cae en 1820. Y no volvemos a tener un poder central, un Estado-nación, excepto por un breve periodo en 1826, hasta 1853. Entonces, ¿cómo fue nuestra primera experiencia? Pésima, no logramos, o sea, nos llevó mucho tiempo construir ese Estado centralizado y ponernos de acuerdo en cómo vamos a dividir el poder, qué lugar van a tener las provincias, qué lugar van a tener los gobernadores, cómo se van a elegir. Digo, por ejemplo... Pero es bastante frecuente eso, ¿no? Digo, después de una declaración de independencia, que se piensa en la dependencia de Estados Unidos, después viene una guerra civil. Claro. No, pará. La guerra civil es como bastante después. Estados Unidos es un caso bastante distinto al resto de Latinoamérica. Es común eso que vos decís en Latinoamérica. Estados Unidos tuvo su independencia en 1776. Claro. La Constitución es de 1787. Le costó 11 años ponerse de acuerdo. A nosotros nos costó 50. Esto es muy importante. O sea, me parece clave esta comparación. ¿Por qué a Estados Unidos le costó tan poco? Acá hay un historiador que se llama Julio Zaguir, que él dice... Estados Unidos tenía muchos puertos y muchos intereses distintos. Cada estado tenía intereses distintos. Había confrontaciones entre estados pequeños y estados grandes, entre estados del norte y estados del sur, entre federalistas y antifederalistas. Y eso hacía que, como los conflictos estaban entrecruzados, tuvieran más cosas para negociar y poder ponerse de acuerdo más rápido que nosotros. ¿Cuál fue nuestro problema? Nuestros conflictos eran sobreañadidos o pongámosle polarizados. Es decir, está Buenos Aires por un lado, que quería monopolizar los recursos de la aduana y que tenía la única aduana de todo el territorio que podía comerciar internacionalmente, y el resto de las provincias que se le llamaban los 13 ranchos, que decían Buenos Aires tiene que repartir los recursos de la aduana. Entonces, como nosotros tuvimos una estructura tan polarizada en ese contexto, fue mucho más difícil nos llevó 40 años más. Y eso es importante porque el momento en el que Estados Unidos da el despegue en términos económicos, si vos ves el PBI de Estados Unidos en 1780 y pico, es más o menos parecido al del Virreinato del Río de la Plata. Ahora, el momento de despegue se da mientras nosotros estamos en guerras civiles. Entre 1810 y 1850, Estados Unidos hace así, crece muchísimo. Ese momento nosotros estábamos en guerra, no teníamos sistema impositivo, no teníamos una burocracia, era muy difícil constituirnos, poder exportar, Buenos Aires podía hacerlo porque tenía la aduana y era la única provincia que tenía realmente muchos recursos, pero el resto de las provincias no, la tenían muy difícil. Entonces,
ese tiempo es un tiempo, ese tiempo de polarización y conflicto entre el interior y Buenos Aires fue un tiempo valioso que perdimos. ¿Por qué valioso? Porque cuando nosotros logramos constituirnos como país recién en 1860, ya la segunda revolución industrial había pasado. Ya los países que se insertan en el mercado mundial se tienen que insertar como países productores de materias primas. ¿Por qué? Bueno, porque los otros ya se habían industrializado. Estados Unidos estaba industrializado, Alemania, Francia, o sea, obviamente Inglaterra. Y ahí es la guerra civil norteamericana. O sea, la guerra civil norteamericana es de 1860. O sea, la década de 1860, 1861, 1865. O sea, una vez que Estados Unidos ya se había constituido como país, el norte ya estaba industrializado. O sea, ya tenían ferrocarriles por todos lados, tenían industrias. Entonces, la realidad es que la guerra civil, si bien por supuesto tuvo consecuencias y un legado tremendo, Estados Unidos no lo afectan en términos de inserción en el mercado mundial. Entonces, la diferencia de tiempo que hay entre que se constituye como nación y la guerra civil es muy significativa para entender, bueno, por qué Estados Unidos entra en lo que sería el primer mundo o en los países más desarrollados y a nosotros y a toda Latinoamérica, porque toda Latinoamérica tuvo este problema que estoy hablando, nos costó más. Ahora, Camila, vos recién mencionaste al pasar el pacto de mayo del año pasado, que por supuesto fue solo una foto. No. Sí, no, ni hablar. Nadie esperaba demasiado. Anecdótico. Nadie esperaba demasiado de esa foto. Y habla de los consensos. ¿El último consenso que hubo en la Argentina, qué fue, la reforma del 94? Sí, muy bueno. Muy bueno. ¿Eso fue lo último? Capaz te diría uno siguiente. Más polémico lo que voy a decir. A ver. Pero el consenso 2001-2002 de salida de la convertibilidad y soltarle la mano a De la Rúa. ¿No? Como el acuerdo Alfonsín-Duhalde en la salida de la convertibilidad, diría que es el último consenso así fuerte, pero que está en línea. Va a ser un consenso más polémico. Que eso que vos traes, no, bueno, obvio, por eso estoy diciendo, es controversial lo que decís. Claro. No, pero lo que vos traes me parece central para entender una cosa de la historia argentina, y es, la historia argentina estuvo muy caracterizada por la polarización, una cultura política facciosa, siglo XIX, siglo XX. No siempre la grieta es la misma. Digo, la grieta del siglo XIX no tiene nada que ver con el siglo XX. Hay muchas grietas muy distintas. Los historiadores decimos, la historia no se repite. Ahora, sí hay una lógica política bien faccionalizada y bien polarizada a lo largo de nuestra historia. Y hay algunos paréntesis de consenso. Yo creo que uno de esos paréntesis es 1983-2003, ¿no? Es decir, ahí nosotros tenemos un consenso que no es un consenso económico, lamentablemente. Democrático. Es un consenso democrático, es un consenso político, donde el consenso es respeto a los derechos humanos, nunca más una dictadura y la democracia como el mejor régimen de gobierno o el régimen que hay que defender. Y ahí tenemos muchas imágenes, ¿no? Una es en el 87, Alfonsín y Cafiero en contra de los levantamientos cara pintadas. En el 89, la transición Menem-Alfonsín también se puede pensar en esa lógica. Digo, Alfonsín diciendo entra antes porque esto se va al diablo. Sí, es un acuerdo. Es un acuerdo, digo, hay como... un acuerdo, digo, para salvar lo que sea del régimen democrático. Claro. Como, bueno, si tengo que irme antes, me voy antes. Y si tengo que darte los votos para la ley de emergencia económica, te la doy. El Pacto de Olivos, para mí, claro, es el momento, yo diría, culmine, ¿no? de ese consenso. Y creo que se empieza a romper en el 2003. Digo, ya el kirchnerismo vuelve a traer una lógica más polarizada a la hora de pensar la política. Pero claramente, entre el 2003 y el 2008, hay algo... Néstor tenía algo más transaccional a la hora de pensar la política. Ya con Cristina en el 2008 y con el conflicto con el campo, esa cultura política consensualista se rompe, ¿no? Y empieza una polarización más fuerte, que yo creo que Cristina la profundiza, a la que se sube Macri, a la que la sigue Alberto, y que por supuesto la sigue Milei con otra tónica, pero digo, es la misma cultura política facciosa de división, donde la lógica transaccional de la política es pensada en términos de claudicación, ¿no? Entonces, yo diría que está bueno tu ejemplo porque, bueno, es un paréntesis en nuestra historia eso, no es lo habitual. Sabes que en relación a eso que preguntaba Fede, el podcast Generación 94 de Rodis Recal, es fascinante porque están todos los principales protagonistas que están vivos de esa convención constituyente, todos es espectacular. Políticos que te pueden gustar o no, pero son todos políticos de fuste, de raza, con una articulación en su discurso, en su pensamiento, en su profundidad,
que es destacable, digamos, y es fascinante escucharlo por todo ese proceso de cruce, de discusiones, de debates, de qué pensaban, de cómo negociaban. Es muy interesante. Bueno, si te gusta la política, es como... No, y no fue hace mucho. No, bueno, no mucho, tanto. Pero vos escuchás la forma de hacer política de... Parece que fue hace un siglo. De ellos. Bueno, fue y te otro siglo, pero digo, parece que fue hace 100 años, claro. Mirá cómo funcionaba una constituyente, mirá cómo funcionaba el Congreso, mirá cómo articulaban entre partidos. Decís, bueno, rarísimo. Digo, esa constitución es un núcleo de coincidencias básicas. Sí. Increíble. Podrá ser que aparte polémico que la manera en que se pusieron de acuerdo el núcleo de coincidencias básicas, más en un grupo cerrado. Pero que se llegue a eso hoy creo que sería imposible. Excepto capaz con, no sé, Vaca Muerta, pero no sé con qué, y ni siquiera, como necesitas más coincidencias básicas, ¿no? Si hoy pasara lo mismo que en 1816 estuvieran los dirigentes reunidos para definir un sistema de país, ¿elegirían república de nuevo? A ver, bueno, qué pregunta. Yo creo que ahí el gran tema es qué entendemos por república, ¿no? O qué concepto de república usamos. Yo creo que si entendemos la república como en términos de régimen político, ¿no? Como una forma de gobierno donde lo central es el límite de poder, al poder del ejecutivo, evitar la tiranía de las mayorías, la división de poderes. Bueno, claramente nosotros somos un país que tenemos una dificultad republicana enorme y donde la república se entiende... Digo, para que haya un régimen republicano en términos ideales, bueno, vos tenés que darle legitimidad a tu adversario político y a tu opositor. Vos tenés que considerarlo legítimo. Yo creo que esa práctica republicana nos cuesta, esa gimnasia republicana nos cuesta. No creo que solo le cueste a Milei, creo que a nuestras tradiciones políticas que tienden más al unanimismo, a la faccionalización, al personalismo, les cuesta. No diría que son monárquicos, porque ya me parece que es algo muy extemporáneo para nuestra época, pero sí que son más populistas, ¿no? Y en términos de populismo, de cómo entiende el poder el populismo, bueno, por supuesto que eso va en detrimento de una lógica más republicana, entendida como eso, régimen de gobierno, porque después uno puede hablar de repúblicas y hay como tradiciones incluso dentro de nuestro país, donde la república es mucho más que un régimen político, donde la república es también una forma de sociedad, es que las personas puedan participar políticamente, puedan expresarse, que haya una esfera pública vibrante donde podamos encontrarnos y discutir qué es lo mejor para nuestro país. Eso es la república que tenía en la cabeza Sarmiento. Sarmiento, cuando hablaba de república, no hablaba solamente de división de poderes, no, es algo mucho más profundo. La república es una forma de sociedad donde la gente se tiene que, donde los chicos van a la escuela, se encuentran, donde vamos a la plaza pública, donde discutimos en común y donde tratamos de poner en común qué es lo que deseamos para nuestra sociedad, ¿no? Esa idea de república, bueno, yo creo que en Argentina no existe. No existe, yo creo que no existe hace mucho tiempo, no sé. Bueno, sí, podríamos decir en la transición democrática había una idea así de república, Alfonsín la tenía, me parece que es lo más cercano que podemos tener, pero claramente es de modé para esta época. Me quedé pensando en esto que planteaba Fede sobre el último momento de unidad en la Argentina. Me marcaba Alfonsín con el Pacto de Olivos como el punto cúlmine de eso. ¿Qué condiciones deberían darse en Argentina para lograr, pensándolo en términos históricos o de lo que ha pasado antes que yo, bueno, el temor a un gobierno autoritario podría haber sido, o la experiencia tan trágica que acabamos de tener de la violencia, como qué condiciones deberían generarse? El problema es necesitar cosas tan extremas para... Bueno, pero quizás hoy ya no, por eso te pregunto, no lo sé. No estoy segura, a ver, sin duda en la transición era nuestro pasado reciente, o sea, haber llegado a un nivel de subsuelo moral en términos políticos y sociales que y de agotamiento económico también. También. Ahora, pienso en otros consensos, porque también se puede pensar el periodo, el que le gusta reivindicar a Milei, ¿no? El periodo 1800, si quieren, 60 a 1910, donde los políticos iban a las armas, se agarraban a tiros por un montón de cosas, había revoluciones, había
conflicto político fuerte, pero había una serie de consensos que se tenían en claros, porque se venía una guerra civil muy fuerte, que era para que la Argentina se pueda desarrollar económicamente se necesitan una serie de cosas. Se necesitan exportar materias primas, inmigrantes para que puedan trabajar, ferrocarriles, es decir, infraestructura para que pueda desarrollarse, y escuelas, porque la escuela era vista como el progreso, el motor del progreso. Bien, entonces se podían matar a tiros. Ahora, esas 4 cosas la compartían Mitre, Sarmiento, Roca, Juárez Celman. Todos los que se mataban compartían esa idea. Yo esto lo veo muy lejano, ¿no? Pero creo que Argentina tiene una especie de ventana de oportunidad económica en la cual habría que poder poner un núcleo de consensos, no solo económicos, sino también políticos. Ahora, lo veo difícil, la verdad es que no veo mucha voluntad. Te saco un poco de la historia. Ay, no me traigas. No, pero no te voy a preguntar, de actualidad estricta. Pero sí te quiero preguntar por esto, porque sí me interesa, porque hoy justo lo entrevisté a Gabriel Di Meglio, que es el director, a eso me refería, por eso te llevaba tranquilidad de antemano, que es era en realidad el director del Museo Histórico Nacional, uno de los museos más relevantes que tiene la Argentina, ahí en San Telmo, que Gabriel, bueno, lo despidieron de su lugar. No está claro los motivos del despido. Sí es tan claro que en las últimas semanas Gabriel, bueno, lo hizo acá en Infobae en Vivo, por ejemplo, comentó que la situación de los museos era cada vez más complicada porque no tenían presupuesto más allá de para pagar los sueldos y el mantenimiento se estaba haciendo muy difícil. Y además también Gabriel manifestó que negó a lo que era un pedido del gobierno, particularmente del Ministerio de Defensa, de trasladar el sable curvo de San Martín, que considera que tiene que estar ahí porque la familia que lo donó para que esté en ese lugar. ¿Vos cómo ves la situación de los, si quieren, no de Gabriel en particular, pero de la situación de los museos? No, para mí la de Gabriel es muy representativa de la situación de los museos, ¿no? Yo creo que Gabriel hizo algo en el Museo Histórico Nacional, que se hizo también en varios otros museos, que es convertir esos museos en espacios no solo de conmemoración, generar identidades, sino en un espacio de reflexión histórica. Es decir, que en esos museos lo que se muestre sea lo que los historiadores vienen investigando sobre esos periodos históricos. Entonces, que no sea solamente propaganda política, sino que o que no sea propaganda política, sino que lo que sea un espacio de reflexión historiográfica, ¿no? Entonces, Gabriel lo hizo muy bien, en varios museos, hay muchos historiadores profesionales que estuvieron participando de varios museos, por ejemplo, anteriormente, quien dirigía el Museo de la Casa Histórica de Tucumán, que había llegado por concurso, Gabriel había llegado por concurso al Museo del Cabildo, es decir, son historiadores que se dedican a la historia y que convirtieron los museos en algo mucho más renovado, y no algo que era lo que eran los museos, no sé, a principios del siglo XX, ¿no? ¿Qué hace el gobierno con los museos? Bueno, sabemos que la Secretaría de Presidencia toma la cultura, ¿no? Para Secretaría de Presidencia es muy importante los museos. ¿Por qué? Porque los ven como un espacio de batalla cultural. Es decir, el gobierno está obsesionado con dar una batalla cultural, y esa batalla cultural incluye una visión militante del pasado, ¿no? Una visión historiográfica, no sé si se llama historiográfica, sino una visión política del pasado de la Argentina. ¿Y qué hace en ese sentido? Bueno, empieza a remover de los museos a los directores que pertenecían a la renovación historiográfica y que hacían de los museos un espacio de reflexión historiográfica para convertir a los museos en un espacio de militancia. Es el caso de Pose en la Casa Histórica de Tucumán, que además tiene, más allá de que no es estudio historia, no forma parte del mundo académico historiográfico, tiene, reivindicaciones relacionadas con Bussi, con la dictadura, tranqui. Claro, eso, además de eso, es un personaje controversial en términos de misiones históricas. Siendo suave. Claro, no es un historiador profesional, pero además tiene una militancia abiertamente política y convierte al museo, a la Casa Histórica, pero esto está pasando en varios museos, en espacios de militancia, porque lo que se quiere es dar una batalla cultural y que los museos sean armas dentro de esas batallas culturales, como otras cosas, como es YouTube, o como en algún momento iba a ser el nuevo Paca Paca. ¿Es una novedad eso, Camila? ¿No había pasado antes? Por supuesto que no es una novedad. A ver. Pregunto de ignorante. A ver. Batallas cultural en la Argentina tenemos desde siempre, pero sí, Cristina Kirchner para Cristina Kirchner también era muy importante la batalla cultural.
Es decir, el kirchnerismo dio una batalla cultural, a Néstor no le interesaba tanto, pero a Cristina sí. Cristina de entrada empezó a hablar de batalla cultural y decir que lo que había que hacer era reescribir la historia argentina. Esa visión de Cristina Kirchner y en sus discursos había un uso político del pasado bien faccioso, donde el pasado se dividía entre buenos y malos los malos se los asociaba con sus enemigos políticos del presente, y los buenos obviamente con el peronismo. Digo, había un uso del pasado muy, muy fuerte que convivía con una protección o con un impulso también a espacios científicos como por ejemplo el CONICET o las universidades. Entonces había una cosa media ambigua, porque por un lado te hacían el Instituto Dorrego, por otro lado financiaban el CONICET, por otro lado, digo, había en museos como por ejemplo en el del Cabildo, había gente, Gabriel empieza ahí, después lo concursa durante el gobierno de Macri y gana ese concurso del Museo del Cabildo. Entonces, batalla cultural había. Yo creo que en el kirchnerismo convivían con dificultades, ¿no? Una visión bien política del pasado, con un mundo académico o historiográfico donde se podía... Ahora el avance es mayor en el sentido de que ya no es solo una batalla cultural que se va a dar en museos, sino también una batalla cultural que lo que implica es desfinanciar el CONICET, desfinanciar las humanidades. Entonces, y tener un discurso bien antiintelectual, ¿no? Con esos sectores. Entonces, se combina algo que es novedoso, ¿no? En ese sentido, y que yo creo que es más destructivo. Sí, es una gran luz roja para lo que viene y para entrar a esa discusión que está pero un poco solapada entre otros temas de discusión a diario, pero que cada vez hay como una línea que se va cimentando en el mismo sentido. Sí, me parece una yo cosa creo que hay una cosa muy buscada y que va de la mano con lo que hacen derechas en otros países, ¿no? Gracias, Camila. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Un placer. Acá, yo me voy a tomar un tecito de diente de león, como dijeron en el chat. Me parece así muy que bien. Los voy a dejar. Te lo mereces. Te lo mereces, Voy te lo a tomar ganaste. todas las recomendaciones del chat y no voy a cumplir ninguna primero. Los 45 Pero me voy a vinieron retirar con dignidad. Me voy a retirar Vinieron con con todo. dignidad. Te lo ganaste. Sí, chicos. Pero te retiraste con la frente en alto. Sí. Sí. O sea, fuiste al campo de batalla, diste la batalla no puede